Hermanos, hermanas de la Consecración Mundi, muy buenas tardes. Les saludo desde Colombia. Soy Padre Adolfo León Betancourt, misionero monforteano. Y gracias por permitirme decirles una palabra en este plan que ustedes tienen tan bonito de preparación para la consagración total a Jesús por María, según esta espiritualidad hermosa que nos enseña Luis María Grignion de Montfort. Muy bien, hermanos, excúsenme, comienzo con un trocito precioso de la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 3 al 6. Dice el apóstol: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, por tu palabra, con la cual, Señor, nos hace recordar que estamos llamados por ti para ser santos, consagrados, irreprochables en tu presencia, por el amor. Gracias a esta obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, el Señor, que nació de la Virgen María. Gracias, Padre Dios, por esta invitación a buscar la santidad de nuestra vida. Bien, hermanos y hermanas. Bueno, me invitaron y con gusto les digo pues una palabra sencilla. Primero será felicitarlos. Sí, felicitarlos por esta decisión tan linda que han tomado ustedes de consagrarse totalmente a Jesús por María, según la espiritualidad de San Luis María Grignion de Montfort. De esto les voy a hablar un poquitito. Pero quiero insistir en la idea de que los quiero felicitar, porque, hermanos, ustedes están tomando una decisión tan importante en la vida, porque ustedes aquí están buscando algo grande para su vida, mejor dicho, lo mejor para su vida desde ahora, aquí en la tierra, pero sobre todo para su vida eterna, esa vida que viene después de nuestra muerte, esa muerte, ese encuentro con el Señor que no está lejos, porque, hermanos, nuestra vida es muy corta, ustedes lo saben. Podemos morir hoy o mañana o pasado. Aquí en la tierra, dice la Santa Biblia, nuestra vida de 70 y el más robusto hasta 80. De pronto algunos que llegan a los 100 y de ahí pasan, pero muy escasos. Hermanitos y hermanitas, y seguramente que todos los que me están escuchando, en donde sea, en cualquier parte del mundo, en la Consecración Mundi, la mayoría seguramente pasan ya de los 30, de los 40, de los 50, o sea que ya nos queda muy poco. Nuestra vida es demasiado corta aquí en la tierra, pero nuestra vida después es eterna, es para siempre. Entonces, digo yo, felicitarlos por esa decisión que han tomado de consagrarse totalmente al Señor para bien de su vida, para felicidad de su vida desde ahora y sobre todo en la vida que ya viene, en el encuentro que haremos con el Señor en el momento de la muerte. Excelente decisión, haber tomado esta decisión de consagrarse al Señor totalmente y conscientemente a través de la Santísima Virgen, según esta espiritualidad de San Luis de Montfort. Es muy buena, excelente decisión. A veces tomamos decisiones en la vida y nos ha tocado tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita todo el mundo tuvo que encerrarse. Esa fue una decisión que tuvimos que tomar todos.
encerrarnos, confinarnos, sí, guardarnos para evitar el contagio de esta peste terrible que azota a la humanidad. Y eso tuvimos que hacerlo a la fuerza, un poco a la fuerza. Pero en la vida, cada uno y cada una seguramente ha tomado decisiones importantes. De pronto alguno de ustedes tomó la decisión de dejar un vicio, por ejemplo el licor, por ejemplo el cigarrillo. Alguno tomó la decisión, por ejemplo, de evitar ciertos alimentos que le perjudican en su salud. Alguno tomó la decisión de matricularse en una universidad para hacer un curso, para tomar, en fin, sí, así, hermanos, decisiones que son muy buenas. Pero esta sí es la mejor de todas las decisiones, porque de esta depende nuestra felicidad, no solo de la tierra, sino nuestra felicidad del cielo. Muy bien. Entonces, mi felicitación por eso. Ahora, ¿qué implica esto? Hermanos, cuando uno toma una decisión, pues tiene que poner los medios para lograr aquello a lo cual se compromete. Ya decíamos, si alguien se compromete, por ejemplo, a ir a la universidad a hacer un curso, tiene que entonces matricularse, tiene que hacer las pruebas, tiene que tomar los libros, tiene que ir a las clases, buscar los profesores, etc. Si alguien se comprometió a hacer un curso de música, pues entonces todos los días a practicar, buscar el instrumento, buscar el profesor, así. También para esta decisión de consagrarse al Señor hay que hacer una preparación y muy buena para lograrlo, para lograr lo que pretendemos. Esta entrega total al Señor por medio de la Virgen, de la que ustedes ya saben, se trata esta consagración según la espiritualidad de Luis María de Montfort. Muy bien, Montfort, que era muy práctico, muy metódico, sabía que para una buena preparación a esta consagración que él propone era necesario buen tiempo. De todas maneras, él vio que era conveniente una muy buena preparación y la dividió en 4 etapas. Ustedes ya lo saben, 4 etapas. La primera etapa, que me parece que es la que ustedes están viviendo en este momento, la primera, que es el vaciamiento del espíritu del mundo. Vaciarse del espíritu del mundo. La segunda, conocerse uno a sí mismo para poder vaciarse del mal que hay dentro de sí mismo, del pecado que nos habita. La tercera, conocer mejor a la Santísima Virgen, conocerla a ella como el camino más fácil, perfecto, corto y seguro para llegar a Jesucristo. Y la cuarta semana, para conocer mejor a Jesucristo. Mejor dicho, en 2 palabras, estas 4 etapas se reducirían a 2 momentos grandes. Uno, el vaciamiento, vaciarnos del espíritu del mundo, vaciarnos del mal, liberarnos del mal, quitar de nuestra vida lo malo, el pecado en todas sus formas, quitarlo, sacarlo. Y esto es un proyecto, esto es un proceso de toda la vida. Primero, vaciarnos, es el vaciado. Y segundo, llenarnos de Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada. Y entonces, aquí hay una figura sencilla que Montfort utiliza por allá en ese librito que ustedes conocen y que yo tengo aquí en Colombia como Tratado de la Verdadera Devoción, pero que ustedes conocen con el nombre de Preparación al Reinado de Jesucristo, que es también un nombre que seguramente quiso el padre de Montfort, no sabemos, pero es que esta consagración es para vivir mejor en este reinado de Jesucristo, para que Jesucristo reine en nuestras vidas. Muy bien, y les decía que Montfort en alguna parte de este tratado, él habla de ese vaciamiento. Por ejemplo, en el número 78 de esta preparación al reinado de Jesucristo, o sea, del Tratado de la Verdadera Devoción, número 78, por si quieren anotar en un cuadernito, si tienen un cuadernito, y espero que ustedes estén llevando como un cuadernito diario
para anotar lo que el Señor les va diciendo, lo que van meditando, lo que van leyendo. Un cuadernito como de espiritual. Muy bien, dice en ese número, nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Y sigue diciendo, cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma, infectada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Y nuestras acciones, aun las inspiradas por las más sublimes virtudes, se resienten de ello. Por consiguiente, hermanos, esta figura a mí me gusta mucho porque esto es lo de vaciarnos. La imagen de Montfort que él utiliza cuando una vasija está llena de agua sucia, de agua estancada ahí, depositada ahí mucho tiempo, una vasija cualquiera, esa vasija, a ella se adhiere mucha basura, mucha mugre, mucho mal olor. Así que si quiero echar en ella agua limpia, tengo que lavarla bien lavada, purificarla, limpiarla, vaciarla de todo lo malo que tiene para poder ahora sí echar el agua fresca, el agua pura, el vino agradable. Pues bien, hermanos, eso dice el padre de Montfort. Nosotros somos como una vasija así llena de pecado, llena de basura, llena de suciedad. El pecado que se nos inundó, hermanitos, hermanitas, desde nuestros primeros padres, desde el pecado original, ese torrente de maldad que vino sobre el mundo, sobre toda la humanidad y que nos arrolla como un tsunami. Esto que hoy hemos oído tanto en el mundo, esas olas del mar que se meten en la tierra y que avasallan con todo. Pues bien, el mal, ese mal que se vino sobre el mundo y que nos arrolló y que llegó hasta nosotros a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que llegó hasta nosotros y está dentro de nosotros y sale de nosotros y sigue pasando a otras personas tal vez con las cuales vivimos. Les pasamos todo ese mal que hay dentro de nuestro corazón, las malas inclinaciones, las malas palabras, la soberbia, el orgullo, la lujuria, la pereza, en fin, tanto que ven en nosotros nuestros hermanos, nuestros prójimos. Ahí en la casita que nos ven tan coléricos, tan mentirosos, tan chismosos. ¿Cuántas cosas salen de nuestro corazón? Como dice el Señor en su palabra, del corazón salen las malas palabras, los malos deseos, la lujuria, los adulterios, tantas cosas. Hermanos, hermanas, entonces, este mal del que estamos llenos hay que liberarnos, vaciarnos de ese espíritu del mundo. Por eso, hermanitos, San Luis de Montfort les decía en el número 227 de este tratado de la verdadera devoción, él habla de que nosotros nos preparemos para esta consagración. Y leo, dice, quienes deseen abrazar esta devoción particular, dedicarán, como he dicho en la primera parte de esta preparación al reinado de Jesucristo, 12 días por lo menos a vaciarse del espíritu del mundo y contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen María. Vean, y entonces en el 228 ahí nos sigue diciendo, durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a conocer el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones y considerarse durante los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, cabros.
o meditar estos pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro, en lo que eres, un poco de estiércol, en lo que serás, pasto de gusanos. Rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que los ilumine, diciendo: Señor, que yo vea, o que yo te conozca, o también ven Espíritu Santo. En fin, y dice, recurrirán a la Virgen para que les ayude. Hermanitos, hermanitas, vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de ese espíritu del mundo, ese espíritu del mal que el mundo puso en nosotros. ¿El mundo cuál? El mundo de pecado. No el mundo, esta naturaleza tan hermosa que Dios hizo, sino el mundo del mal. Esa sabiduría del mundo, contraria a la sabiduría de Jesucristo. Eso de que Montfort nos habla en otro librito tan bonito de él que se llama El amor de la sabiduría eterna, que ojalá lo lean, porque la espiritualidad de San Luis María de Montfort está expresada no solo en este Tratado de la Verdadera Devoción, sino otros libros que él tiene que son muy preciosos. El primero de ellos, muy importante, que se llama El amor de la sabiduría eterna, que nosotros llamamos con la sigla de ASE, amor, sabiduría eterna. Y esa sabiduría eterna, ¿quién es? Jesucristo, la sabiduría eterna encarnada en la Virgen, crucificada, resucitada, y que vino a llamarnos a ser santos y a seguir a Dios, a buscar nuestra santidad. Hermanitos, en ese libro Montfort habla de la sabiduría eterna, que es Jesucristo, pero habla también de la sabiduría del mundo, de la sabiduría mundana. Y esa sabiduría mundana tiene 3 características, que es una sabiduría carnal, o sea, los placeres de la carne, que no son malos, pero que desgraciadamente a veces nos controlan a tal punto que nos apegamos a ellos y vivimos buscando todo este placer de comer, de beber, de dormir, de emborracharnos, de todo este placer sexual, todo este desorden sexual de la vida, los placeres de la carne. Luego habla de una sabiduría terrenal, que son los bienes de este mundo. El apego a las riquezas a tal punto que las volvemos como un Dios, el Dios dinero. Hoy el mundo gira en torno al Dios dinero, todas las potencias, las grandes potencias mundiales, pero también en nuestros países, los ricos, los pobres, las empresas que quieren ganar y más ganar, a costas del más pequeño, del más pobre. La sabiduría terrena, la sabiduría del tener. Una vez la sabiduría del placer, otra la sabiduría del tener, y otra la sabiduría diabólica, que es la sabiduría de la soberbia, de creernos más que los demás, de idolatrarnos, de ser nosotros más que dioses. Entonces, esta es la sabiduría del demonio, la sabiduría que hizo que nuestros primeros padres se creyeran dioses. Entonces, hermanos, la sabiduría del placer, del tener y de la soberbia de la vida. Hermanitos, entonces, tenemos nosotros que vaciarnos de ese espíritu del mundo, de ese espíritu malo, y de ese abuso, de esas inclinaciones que tenemos, que como digo son buenas, las cosas de los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el comer, aún la parte sexual, no es que sea malo, sino que abusamos de esto, abusamos de estas cosas, y por eso se convierten en vicios y en pecados, y por eso tanta maldad, y por eso tanta gente que no piensa sino en comer, beber, dormir y punto. Y otros que no piensan sino en ganar y amontonar, y otros que no piensan sino en sí mismos y yo solo y los demás allá que se les arreglen. Hermanitos, entonces, vaciarnos del espíritu del mundo. Esta es la primera etapa en la cual ustedes están, el vaciamiento del espíritu del mundo. Y por eso Luis, en el
tratado de la verdadera devoción a la preparación al reinado de Jesucristo, ustedes están siguiendo allá en uno de esos apéndices. Aquí lo tengo abierto en la página 212, el mes de la preparación a la consagración montfortiana. Y ahí, entonces, en esta segunda semana en la cual ustedes están, les van a traer esos textos tan bonitos sobre las tentaciones de Jesús. Miren que eso es del Evangelio de Lucas 4, 1 a 13. Y recuerden cómo Jesús sintió también esas tentaciones del placer, comer. Haz que estas piedras se conviertan en panes porque tienes hambre. Come, no aguantes hambre. La tentación del tener. Mira, le dice Satanás, mira todos estos reinos del mundo, yo te los doy, con tal de que me adores. Y la otra tentación del ser más que los demás. Tírate abajo, tírate de la punta del templo, allá de la torre del templo, y los ángeles te recibirán sobre sus manos para que, en fin, hermanos, como quien dice, tú eres tan grande, tan grande. O sea, Cristo Jesús también sufrió las tentaciones y él a todas le dijo Satanás, quítate de mi vista, no más. No me tientes, al Señor tu Dios adorarás. Y después hay otro texto bonito del otro día, el buen samaritano. Cómo el buen samaritano deja de buscarse a sí mismo, ese samaritano, y quiere ayudar al pobre, a ese que cayó herido, ese que cayó golpeado, maltratado. Y cómo lo socorre mientras el sacerdote y el levita pasaron de largo, el samaritano. Miren cómo él se libró también de su egoísmo y prefirió servir a los demás. Luego tenían otro texto bonito, el de la pecadora María de Magdala, arrepentida. Ella que vivió una vida de pecado. ¿Por qué lo vivió? No sabemos cuántas mujeres viven esas situaciones tan duras. Pero cuántas que viven, sí, ya voluntariamente en el pecado de la lujuria, del adulterio, de la fornicación, de la carne, de los vicios. Luego hay otro texto, el fariseo y el publicano. Ese fariseo que se consideraba más que el pobre publicano. Yo no soy como los demás, yo soy santo, el fariseo. Y el publicano que más bien dice, Señor, ten misericordia de mí. Miren cómo estos hombres y mujeres pecadores se arrepienten y quieren vaciarse del mal, quitar de su vida el pecado. Luego tienen otro texto bonito, Jesús expulsa del templo a los mercaderes, aquellos que buscaban solo plata, solo dinero. Hermanos, hermanas, qué bueno que ustedes estén en este camino de preparación a la consagración, como les decía. Qué bueno, felicitaciones y ánimo, que Dios quiere de ustedes, de todos nosotros, sus hijos, que lo amemos, que lo sigamos, que seamos santos, que seamos perfectos. Esa es la vocación a la cual estamos llamados. Luis de Montfort dice en otro librito, ya voy a terminar, dice en El secreto de María, alma, tu vocación es ser santa. Si no lo logras, perdiste la vida. Entonces, hermanos y hermanas de la Consecración Mundi, donde quiera me escuchen y estén siguiendo esta preparación a la consagración. Nuestra vocación en la vida es llegar a la santidad. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así que, hermanos, adelante. Dios los acompañe, Dios les ayude. Muchas gracias por escucharme y ojalá que comiencen un camino. Este camino de preparación lo hagan muy bien y se consagren. El día que se consagren, comiencen a vivir su vida nueva, porque no es solo consagrarse, es vivir una vida nueva, la vida de los santos mandamientos de Dios, una vida santa en Cristo con la Virgen, con Nuestra Señora. Amén. Dios los bendiga y les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.